Insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal puede ser de origen suprarrenal, puede ser de origen hipotalámico o hipofisario o puede ser por una supresión prolongada del eje. La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal crónica va a ser la adrenalitis autoinmune, la enfermedad de Addison. La causa más frecuente de crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda va a ser la suspensión brusca de un tratamiento con glucocorticoides. ¿Cuál va a ser la clínica? Pues fundamentalmente es una clínica bastante insidiosa de astenia, debilidad, molestias gástricas, náuseas, pérdida de peso. Además tienen tendencia a la hipoglucemia. Si el origen es primario, es suprarrenal, el paciente además va a estar hiperpigmentado por un exceso compensatorio de la ACTH. Y si el origen es primario o suprarrenal, va a existir además un hipoaldosteronismo, con lo cual el paciente va a tener hiperpotasemia y una acidosis metabólica leve. Si el origen no es suprarrenal, si el origen es hipofisario, el paciente no va a estar hiperpigmentado, ya que no existe ese exceso de ACTH, y además no hay hipoaldosteronismo, los mineralocorticoides van a estar normales. Esto es porque la aldosterona no solamente se regula por la ACTH, se regula también por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a permanecer intacto en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria. Siempre que yo diagnostique un paciente de una enfermedad de Addison, de una enfermedad autoinmune de la glándula suprarrenal, tengo que sospechar que se puede asociar a otras endocrinopatías y lo que llamamos síndromes poliglandulares. Tenemos el síndrome poliglandular tipo 1, que asocia enfermedad de Addison, candidiasis oral habitualmente y además hipoparatiroidismo. Veré hipocalcemia e hiperfosforemia. El síndrome poliglandular tipo 2 es un fondo de saco. Es un Addison que asocia otras endocrinopatías, por ejemplo la enfermedad de Graves, la enfermedad de Hashimoto, el hipogonadismo hipogonadotrofo, cualquier otra endocrinopatía. En esta pregunta tenemos una paciente que tiene una clínica que me sugiere una insuficiencia suprarrenal de origen suprarrenal. Pienso que el origen es suprarrenal porque la paciente está hiperpigmentada, es decir, los niveles de ACTH estarán elevados. Además, esta paciente presenta hipocalcemia. La asociación de hipoparatiroidismo, que asocia hipocalcemia e insuficiencia suprarrenal crónica, se denomina síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Asocia frecuentemente, además, una candidiasis mucocutánea. La herencia de esta enfermedad va a ser autosómica recesiva, asociada al gen AIRE y además es mucho más frecuente en mujeres. Diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si yo sospecho una insuficiencia suprarrenal, la primera prueba que debo hacer es un cortisol basal a las 8 de la mañana. El problema que tiene esta prueba es que muchas veces se solapan los valores normales con los valores patológicos. Por eso solamente va a ser de utilidad cuando el cortisol basal sea muy bajito, menor de 3,5, que eso será diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, o esté muy elevado, esté por encima de 18. Esto me descartará la insuficiencia suprarrenal. Pero lo más frecuente es que los valores que me den sean intermedios, entre 3,5 y 18. En ese caso tengo que solicitar una prueba confirmatoria y esta prueba voy a elegirla en función de lo que yo sospeche. Si mi sospecha fundamental es que el origen es primario, es decir, es una patología suprarrenal, porque el paciente está moreno, está hiperpigmentado, o porque el paciente tiene hiperpotasemia, la prueba de elección es el test de estímulo con 250 microgramos de ACTH. Yo pincho 250 microgramos de ACTH y a los 30 minutos mido el cortisol. En un paciente con una enfermedad de Addison, con una patología con un déficit de cortisol, si yo pincho ACTH, el cortisol no se estimula, no funciona la suprarrenal. Por eso a los 30 minutos el cortisol en estos pacientes estará por debajo de 18. Si mi sospecha es de una insuficiencia suprarrenal secundaria, es de causa hipofisaria. En ese caso, la prueba de elección va a ser la hipoglucemia insulínica. ¿Y qué pasa con el test de ACTH? ¿Puedo o no puedo realizarlo en estos pacientes? Pues depende fundamentalmente de cuándo haya sido la agresión hipofisaria. Si han pasado pocos meses, por ejemplo, el paciente ha sido sometido a una cirugía hipofisaria hace menos de 4 meses o una radioterapia hace menos de 9 meses, la suprarrenal está intacta, funciona. En estos momentos no es válido el test de ACTH. Si pincho ACTH, la suprarrenal va a producir cortisol. Si han pasado ya más meses, más de 4 meses después de la cirugía, más de 9 después de la radioterapia,
la suprarrenal ya no está intacta. Se ha producido una atrofia de la capa fascículo-reticular, que es la que produce cortisol. Por eso, cuando han pasado tantos meses, si yo pincho ACTH, el cortisol no se va a estimular, no va a aumentar. Aquí el punto de corte no es 18, se va a subir a 21. Y hay otra prueba que se llama el test de metopirona, que también es útil para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria. Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. Si la insuficiencia suprarrenal es primaria, debo reponer glucocorticoides y mineralocorticoides. Glucocorticoides tenemos fundamentalmente 3. Tenemos la hidrocortisona, tenemos la prednisona y tenemos la dexametasona. Los efectos secundarios de los glucocorticoides son más frecuentes, que produzcan gastritis, insomnio, estrés, intranquilidad. Si me paso de dosis, el paciente puede tener un síndrome de Cushing. Puedo ver las estrías rojo-luminosas, puedo ver la cara redondeada, la obesidad abdominal. El seguimiento de estos pacientes para ver si he acertado con la dosis de corticoides va a ser únicamente clínico. ¿Y cómo hago la reposición con mineralocorticoides? Solamente tenemos un fármaco, que es la fludrocortisona. Los efectos secundarios son un poco más frecuentes y lo que puedo ver va a ser hipopotasemia, puedo ver hipertensión arterial, edemas, insuficiencia cardíaca. El seguimiento de la reposición con mineralocorticoides lo hago solicitando actividad renina plasmática, potasio y midiendo la tensión del paciente en sedestación y en ortostatismo. En la insuficiencia suprarrenal secundaria únicamente va a ser necesario reponer glucocorticoides, porque los mineralocorticoides no están alterados si el origen es hipofisario. ¿Y qué pasa con los andrógenos suprarrenales? Hay múltiples estudios que hablan de la reposición de andrógenos suprarrenales y ninguno ha demostrado utilidad, así que no está indicado el tratamiento sustitutivo con DEA ni DEA sulfato. Crisis suprarrenal es una de las pocas urgencias endocrinológicas que existen. La etiología más frecuente es la suspensión brusca de un tratamiento con glucocorticoides. Puede ser un paciente que ya tenga una insuficiencia renal crónica diagnosticada y que de repente tiene una situación de estrés, por ejemplo, un tráfico. También puede ser una destrucción hemorrágica bilateral, que en los pacientes adultos ocurre más frecuentemente asociada con el uso de heparinas o de antifumarínicos, o en los niños puede verse en el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que es una destrucción hemorrágica simultánea de las dos glándulas suprarrenales, secundaria a una infección, habitualmente por pseudomonas o por un meningococo. La clínica de la crisis suprarrenal es fiebre elevada, habitualmente por algún desencadenante infeccioso, hiponatremia, hemoconcentración, acidosis metabólica y muy típicamente hipercalcemia. El tratamiento de estos pacientes va a ser medidas de soporte, corticoides en dosis elevadas, hidrocortisona IV, que la ponemos en bolos de 100 miligramos cada 6-8 horas, o en perfusión continua, dada la corta vida media de este corticoide. Cuando doy dosis elevadas de hidrocortisona, por encima de 100 miligramos al día, no es necesario que reponga mineralocorticoides. También es preciso que yo haga una reposición del déficit de agua y de sodio que tenga el paciente, y ocasionalmente es necesario que ponga drogas vasopresoras como la dopamina, noradrenalina, dobutamina. Hiperaldosteronismo. Existen 3 formas de hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo primario, que se produce por una secreción autónoma de aldosterona, tiene una prevalencia elevada, hasta un 10% de las hipertensiones en nuestro medio son secundarias a un hiperaldosteronismo primario. En estos pacientes voy a ver niveles elevados de aldosterona con una actividad de la renina plasmática suprimida. Las causas pueden ser un adenoma suprarrenal o síndrome de Cohn, es la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario. Puedo tener una hiperplasia suprarrenal, puedo tener un carcinoma suprarrenal y puedo tener una forma hereditaria, lo que se llama hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides o síndrome de Sutherland. En esta patología lo que se ve es que la aldosterona deja de estar sintetizada en la capa glomerular y comienza a sintetizarse en la capa fascículo-reticular y depende exclusivamente de la ACTH. Por eso, si yo administro glucocorticoides, voy a disminuir la cantidad de ACTH y a su vez voy a disminuir la cantidad de aldosterona. En los hiperaldosteronismos secundarios, la aldosterona está elevada, pero de forma secundaria a la elevación de la renina. Y la renina se eleva cuando hay una deplección de volumen, por ejemplo, un paciente muy deshidratado,
o cuando disminuye la cantidad de flujo de sangre que llega al riñón, por ejemplo la hipertensión renovascular o maligna por una estenosis de la arteria renal. También se puede producir por una enfermedad nefrológica que se llama el síndrome de Bartter. En el síndrome de Bartter existe una hiperplasia del aparato diastolicular. Por último tenemos los pseudohiperaldosteronismos. En estas patologías la aldosterona y la renina van a estar suprimidas. Hay elevado algún otro mineralocorticoide. Esto lo veíamos, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, en los que el exceso de cortisol se unía a los receptores tipo 1 de los mineralocorticoides y me produce hipertensión y alcalosis metabólica hipopotasémica, pero la aldosterona no va a estar elevada. También se producen los tumores secretores de DOCA, que también tiene efecto mineralocorticoide, en los déficits de 11 y 17 hidroxilasa, que se acumulan precursores con acción mineralocorticoide, en el síndrome de Liddle, que hay una activación persistente del receptor de la aldosterona, y también cuando existen defectos en la 11 beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Esta enzima lo que cataliza es el paso de cortisol a un metabolito inactivo, la cortisona. Si existe un defecto en esta enzima, se va a acumular cortisol que va a ser capaz de unirse al receptor 1 de mineralocorticoides. Estos defectos en esta enzima pueden producirse por una ingesta excesiva, por ejemplo, de regaliz. Clínica del hiperaldosteronismo primario. Pues estos pacientes van a tener hipertensión arterial de predominio diastólico con cifras muy elevadas, habitualmente con diastólicas superiores a 110 milímetros de mercurio, y es más frecuente que tengan afectación de órganos diana, que tengan retinopatía hipertensiva, cardiopatía hipertensiva, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tengan nefropatía hipertensiva. La hipopotasemia además va a condicionar una serie de síntomas. El paciente se va a quejar de parestesias, de debilidad muscular, puede tener incluso una parada cardiorrespiratoria. Esta hipopotasemia me va a conducir a una diabetes insípida nefrogénica. El paciente va a quejarse de poliuria, de polidipsia. Me puede producir alteraciones en el electro con ondas prominentes, una prolongación del QT, puede producir arritmias. Y además el potasio es un ion que es imprescindible para la secreción de insulina. Los pacientes que tienen una hipopotasemia crónica van a tener alterada la secreción de insulina y tienen tendencia a tener hiperglucemias. ¿Cómo hago el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario? Inicialmente debo suspender el tratamiento antihipertensivo entre 2 y 4 semanas para evitar cualquier interferencia en las determinaciones hormonales. Este paciente además debe recibir suplementos con potasio. A continuación debo medir una excreción urinaria de potasio. Si el potasio en la orina está bajo, está por debajo de 30 miliequivalentes día, debo echarle las culpas de la hipertensión y hipopotasemia a los diuréticos o pérdidas digestivas. Si la excreción urinaria está elevada, está por encima de 30 miliequivalentes día, debo proseguir haciendo el estudio y lo que debo pedir es un cociente aldosterona actividad de renina plasmática. Si la aldosterona está elevada y la actividad de renina plasmática está baja, debo sospechar un hiperaldosteronismo primario. La mayoría de los autores piden que la aldosterona esté elevada por encima de 15, la renina esté por debajo de 1 y el cociente esté por encima de 30. Si tengo estos 3 criterios, debo proseguir el estudio y hacer una prueba confirmatoria. Hay 4 pruebas confirmatorias fundamentalmente y no está recomendada ninguna por encima de las otras. Tenemos la sobrecarga con sodio, consiste en dar dosis elevadas de sal, decimos unos 6 gramos de sal durante 3 días, y medir la aldosterona. En un paciente que tiene un hiperaldosteronismo primario, la aldosterona no va a suprimirse a pesar del tratamiento con sal. El mecanismo fisiopatológico idéntico tiene la prueba siguiente, que es hacer una sobrecarga con suero salino. Lo que hacemos es administrar 2 litros de suero salino fisiológico en 4 horas al paciente. Si el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario, la aldosterona no va a suprimirse a pesar del tratamiento con suero salino. También podemos hacer otros test, como el test de supresión con fluorocortisona, que es un mineralocorticoide que tampoco suprimiría la aldosterona en los pacientes con hiperaldo, o el test del captopril. Para hacer el diagnóstico etiológico, la prueba de imagen que más utilizamos es el TAC abdominal, aunque se pueden hacer otras como la gamografía con iodocolesterol marcado, y en ocasiones es necesario recurrir a un cateterismo de las venas suprarrenales.
Habitualmente hacemos este cateterismo en los pacientes que son candidatos a cirugía, cuando tienen lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, y cuando tienen más de 40 años, por el riesgo de que esa lesión sea un incidentaloma suprarrenal y no sea la causa del hiperaldosteronismo primario. Esta pregunta es muy ilustrativa sobre los tipos que tenemos de hiperaldosteronismo. Tenemos un paciente que tiene una hipertensión, tiene alcalosis metabólica y además hipopotasemia, que va a ser la causante de la diabetes insípida nefrogénica que el paciente me cuenta, con una poliuria y una polidipsia. Además tiene hiperglucemia, que también aparece por la hipopotasemia, ya que el potasio es necesario para la secreción de insulina. ¿En qué debo pensar? Pues debo pensar en hiperaldosteronismo primario, ya que me dicen que tenemos una aldosterona que está elevada y una actividad de la renina plasmática que está suprimida. Y además, después de hacer una prueba confirmatoria, como la prueba de infusión con suero salino, la aldosterona persiste elevada. La única causa de las enumeradas que me producen un hiperaldosteronismo primario es la respuesta DOTS en aldosteronoma o síndrome de Cohn. En el síndrome de Liddle, el defecto de la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa o los tumores productores de DOCA, la aldosterona y la actividad de renina plasmática estarían bajas, siendo un pseudo-hiperaldosteronismo. Y el hiperaldosteronismo secundario encontraría una aldosterona elevada y una actividad de renina plasmática elevada también. Tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Si el paciente tiene un adenoma o una hiperplasia suprarrenal, el tratamiento de elección va a ser la suprarrenalectomía unilateral. Si la cirugía estuviera contraindicada, haríamos un tratamiento farmacológico con fármacos como la espironolactona, que es una antagonista del receptor de la aldosterona, que tiene un efecto secundario que es la ginecomastia, la eplerenona o diuréticos ahorradores de potasio. En los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario está contraindicado el tratamiento con diuréticos de asa, con la furosemida, porque estos fármacos empeoran la hipopotasemia que estaría presente en el paciente. Si se tratara de un hiperaldosteronismo primario por una hiperplasia bilateral, el tratamiento no sería quirúrgico, sería farmacológico, como he dicho, con espironolactona o eplerenona. En las formas hereditarias remediables con corticoides, el tratamiento va a ser corticoides en dosis bajas o ahorradores de potasio.